Iglesia amada, damos gracias a Dios por encontrarnos una vez más en esta transmisión. Cuando nosotros pensamos en cómo era nuestra vida antes, y dice la Biblia que nuestra vida pasó de tinieblas a su luz admirable, y pensamos, yo creo que en más de uno, o más bien dicho en todos, hay un agradecimiento muy especial a Dios. Cuando miramos atrás pensamos, Señor, wow, ¿de dónde me sacaste? ¿De dónde me rescataste? Así que con eso en su corazón, quisiera pedirle que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Papito, gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias por darnos una nueva oportunidad, Señor. Queremos elevar este cántico, Señor, pero con conciencia de que estamos cantando, reconociendo que solo es por tu gracia, solo es por tu amor, Señor, que estamos en este lugar. Tu amor es incomparable, tu gracia, Señor, infinita, inigualable, regalo inmerecido, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener, y es en ti que descansamos, que reposamos, Señor, que recibimos nuevas fuerzas. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al Señor: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ore al Señor. Este es el tiempo para agradecerle en sus propias palabras. Exprésele gratitud al Señor. Gracias, Dios. Lo reconocemos, es tu gracia, es tu amor. Dígalo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería
pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor Jesús. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Padre, te amamos, Señor. Tu gracia, tu amor, Señor, gracias. Gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias por llenar nuestro corazón más y más de ti. Señor, queremos abrir nuestro corazón, nuestros oídos a lo que tú nos quieres mostrar a través de tu siervo, y queremos bendecir, Señor, el tiempo de la palabra. Señor, preparamos nuestra vida para recibir de tu palabra. Gracias por la vida del pastor Elguitar, Señor, su familia. Gracias por darle, Señor, de tu amor. Dale fuerzas, dale más, Señor, de tu sabiduría, de tu denuedo. Gracias, papito, por su vida, por la de su familia. Y, Señor, bendiciéndole a él, Padre, también bendice a todas las familias de la congregación, Señor. Estamos en ti, Señor. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sigue sonando acá lo suyo. Amados hermanos, muy buenas noches. Todavía a mí me cuesta mucho trabajo el poder adaptarme a todas estas enlaces, así que cualquier desfase, por favor, que haya gracia y misericordia para estos siervos, ¿ok? Damos gracias al Señor por esta noche, la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Recuerde que este es un tiempo para tener un encuentro con el Señor a través de su bendita palabra. Hemos tenido algunos motivos de oración durante estas horas y quisiera que preparemos nuestro corazón para, al finalizar este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, podamos unirnos también en un tiempo cortito nada más de oración. Le pido que por favor abra su Biblia en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, por favor. Vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Dice la bendita palabra del Señor. Yo espero que ya haya tenido lista usted su Biblia, su cuaderno, su esfero, para aprender juntitos. Dice la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados, vamos a considerar estos dos pasajes. Recuerde que el Señor ya nos ha venido hablando durante toda esta semana con verdades que fueron declaradas a través del profeta Isaías 700 años antes. Usted ya conoce esto, pero siempre es necesario que tengamos por delante esta información para que podamos ubicarnos. Así que 700 años antes de que el Señor venga a este mundo y vaya a la cruz del Calvario, aproximadamente, el profeta Isaías declara esta palabra. Versículo 3, ya lo habíamos estudiado: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Y el día de ayer, habíamos estudiado: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y habíamos entendido que este pasaje no tiene que ver, no tiene que ser aplicado las veces que nosotros oramos por sanidad física, porque el texto mismo nos está diciendo que fuimos nosotros curados de esa enfermedad llamada pecado, y ayer lo vimos. Esa enfermedad llamada pecado es una enfermedad incurable, es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad que causa la muerte, no solo física, sino muerte eterna. Habíamos considerado que tenemos solamente una persona que hace frente a esta enfermedad, y su nombre es Jesucristo. Él es el médico de médicos. El método que él usa fue: él mismo cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestras iniquidades, con nuestras transgresiones, con nuestro pecado. Por eso es que se dice que por su llaga fuimos nosotros curados, o fuimos nosotros sanados, o fuimos nosotros salvados. En otras versiones se habla con claridad de que fuimos salvados. Ahora, nos vamos a centrar en el versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted se da cuenta, la constante no es una enfermedad física, la constante sigue siendo: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Amados, el tema del día de hoy: la recuperación de los descarriados. Este es un versículo, el versículo 6, que empieza y termina con esta palabrita que dice todos. Dice: todos nosotros nos descarriamos. Y termina diciendo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que también, para poder entender esta escritura, tenga presente, por favor, esta palabra que abarca, que incluye ¿a cuántos? A todos. En la palabra de Dios vemos algunos pasajes que nos hablan de esa totalidad, donde no excluye a nadie, donde habla de una forma completa, ¿sí? Por ejemplo, todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. El cual se dio a sí mismo por rescate de ¿cuántos? Dice la palabra, por rescate de todos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuántos pecados? Dice, de todo pecado y de toda maldad. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros el texto que estamos revisando el día de hoy? ¿Cómo nos afecta a todos nosotros? En primer lugar, si usted está tomando nota, por favor, tome en cuenta esta verdad. Todos nos hemos extraviado. ¿Sí? Todos nos hemos extraviado.
Dice la primera parte del versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Amados, la idea de que todos nos descarriamos, de que todos estamos extraviados, significa precisamente eso. Aquel que está extraviado es aquel que ha perdido el rumbo, es aquel que ha perdido el camino, es aquel que no sabe cuál es su destino final. Alguien que está extraviada o descarriada o perdida es aquel que no puede fijar su mirada en un objeto determinado. Por eso es que está extraviado. Otra connotación que tiene esta palabra es dejar la buena forma de vivir. Alguien que esté extraviado ha dejado la buena forma de vivir y por lo general ha tomado decisiones que generalmente empeoran su condición de vida. Decimos nosotros, esa persona está extraviada, ha perdido el rumbo, perdido, desorientado, corrompido, depravado, descarriado. Tremendo. Ahora, cuando dice el profeta que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, amados, entendamos de esta Semana Mayor, de lo que se conoce como la Semana Santa, entendamos este día jueves esta realidad. ¿Por qué nosotros aseveramos con tanta firmeza que todos hemos sido extraviados? Porque, amados, desde la caída de Edén, en realidad, esa caída nos llegó a afectar a todos. Vimos el día de ayer que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo muerte, muerte espiritual, muerte física, y toda la creación, hermanos amados, toda la creación ha quedado afectada. Así que, a causa del pecado, que a veces nosotros lo vemos de forma tan, hablo en términos generales, el mundo, se supone que la iglesia ya no, pero el pecado en este mundo es visto de una manera tan, como un desdén, es una palabra soslayada, dejada a un lado. Sí, ya no interesa hablar mucho de pecado, háblame de otra cosa, pero no, hermanos. Esto es lo que nos pide la palabra, que precisamente prediquemos. Y así como todos nos extraviamos y todos hemos sido afectados por la caída a causa del pecado, la Biblia dice que toda la creación también. Mira, toda la creación está haciendo algo. Romanos capítulo 8, versículo 22, le repito, Romanos capítulo 8, busque rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación, imagínate, toda la creación está gimiendo, está clamando, está gritando. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, que desde el día de la caída en el huerto del Edén, hasta este día jueves del año 2020, del mes de abril, jueves que estamos compartiendo la Semana Santa en cuarentena dentro de nuestros hogares, hasta el día de hoy. Y si es que hay un mañana, será hasta el día de mañana, hasta que el Señor venga. La creación está gimiendo a una, con dolores de parto. ¿Sí? Si a esto tú le sumas la cantidad de maltratos que le hemos dado a este planeta, entonces la misma creación está gritando que todo esto, de una vez por todas, termine. ¿Dónde comenzó? En la caída en el huerto del Edén. ¿A cuántos afectó? A todos. Incluye hasta la creación. Hasta ahí estamos, mis amados.
Así que si usted se da cuenta, el pecado en tu vida y el pecado en mi vida, como ha sido en la vida de cada ser humano, nos ha metido en graves problemas. Así que aparte del amor de Dios, en realidad no hay esperanza. Es gracias a Dios que Él te ama, es gracias a Dios que Él te ha buscado, es gracias a Dios que Él te conoció, que Él te llamó, es gracias a Dios que Él te justificó, es gracias a Él que hoy tú tienes esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo primero, diga conmigo todos nos descarriamos, todos nos extraviamos. ¿Cómo fueron nuestras vidas antes de llegar? Amados hermanos, después de solucionar este problema con el Internet, que ustedes sepan entender que son cosas que se nos va de las manos. A veces nos ponen, pastor, no se le escucha, y no puedo hacer absolutamente nada yo. Así que confiamos en que cuando hay este tipo de interrupciones, por favor, seamos pacientes, nos dan un tiempito para nuevamente buscar la solución. De hecho, así que le voy a pedir al Señor que me ilumine para saber hasta dónde me escucharon, hermanos. Espero que haya quedado claro esta primera parte del mensaje, que todos nos extraviamos, porque eso dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y yo les decía, hermanos, estábamos tan extraviados que solamente recordemos cómo muchas veces se celebraba, ¿sí?, el feriado de Semana Santa. Viajes a la playa, lugares a reventar, discotecas, las bebidas, cuántas cosas, amados. El Señor tuvo que mirar en los feriados de Semana Santa. Cuántas cosas, cuánta blasfemia, cuánta irreverencia. Antes de llegar a los pies de Cristo, nosotros mismos, cuántas cosas. Solo estoy poniendo un ejemplo nada más pequeñito para que nos demos cuenta de que en realidad todos estábamos extraviados, descarriados, dice como ovejas. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor, de todas las opciones que tiene en el reino animal, ¿por qué nos identifica como ovejas? Porque las ovejas son animalitos vulnerables, como vulnerables somos nosotros. Las ovejas no pueden vivir solas. Las ovejas necesitan de otras ovejas y sobre todo necesitan el ser cuidadas, apacentadas y pastoreadas. De ahí la importancia de la vara, del cayado, de ahí la importancia de este personaje llamado pastor. Y es ahí donde el Señor toma en esta ilustración. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y necesitábamos ser traídas al redil. Todos ovejas perdidas. Se dice que las ovejas no pueden ver más allá de 1,5 metros o 2 metros al frente de ellas. Y muchas veces nosotros tenemos la mirada bien cortita también, mis amados. Así que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Dios en su gracia y en misericordia, este año no permitió que haya feriados a ningún lado para que alguna vez tengamos realmente un tiempo especial, distinto en Semana Santa. Qué bueno. Por ese lado, digo, qué bueno, Señor, que muchos de nosotros no pudimos irnos a ningún lado. Y aquí estamos con la Biblia abierta. Y aquí estamos en medio de interrupciones de internet y de tanta cosa que a mí primero me pone mal. Ya ni modo, hermanos amados. Lo bueno es que estamos aprendiendo juntos la palabra del Señor. Así que diga conmigo, todos nos extraviamos.
Diga conmigo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, yo quiero que dejemos esta palabra todos y ahora sí hablemos de cada cual, porque eso es lo que dice la Escritura. Todos nos descarriamos, pero luego dice cada cual. Una cosa es todos y otra cosa es, mire, cada cual, cada uno de ustedes. Ahí estoy yo. Cada cual se apartó por su propio camino. Amados, y es así como decidimos rebelarnos en contra de Dios, apartándonos cada cual, porque no podemos decir por culpa de Adán, es que por culpa de mis primos que son fiesteros, no, es que mis compañeros de universidad, no, cada cual se apartó por su camino. No podemos echar la culpa a nadie. Es que la sociedad, si la sociedad sería distinta, es que si tuviéramos otro gobierno, entonces mi corazón sería distinto. Dice la palabra, cada cual. No podemos, hermanos. Con Dios no podemos echar la pelotita a otra persona. Cada cual. Y decidimos rebelarnos contra Dios, decidimos irnos en contra de su autoridad, como lo habíamos estudiado en esta semana. Nos rebelamos decidiéndonos ir en contra de su ley, de su palabra, de sus principios. Nos fuimos en contra de su voluntad. También nos hemos ido en contra de su amor, de su bondad, de su gracia, porque cada cual se apartó por su camino. Y alguien dice, pero es que yo no he sido mala persona. Sí, pero la Biblia dice cada cual. Sí, pero es que yo no he matado y no he robado. Lo siento, pero la Biblia dice que todos hemos pecado y todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Pero es que yo he sido una excelente madre y un excelente padre. Lo siento, pero ante los ojos de Dios te ha faltado mucho. Mucho. Es que yo he sido un excelente hijo. No. Nos quedamos cortos ante el estándar de Dios, ante las demandas de Dios. Así que cada cual se apartó por su camino y nos fuimos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a salvarnos. Y muchas veces ya el Señor venía usando personas, mensajes, circunstancias, ya nos venía hablando. ¿Y cuántas veces le dijimos, no queremos saber nada de ti? Como en la parábola de las 10 minas, cuando viene el hombre noble hacia la ciudad y el Señor este hombre noble que representa al Señor, había repartido 10 minas en una unidad monetaria. Y ellos mandaron una embajada, dice la palabra, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cuántas veces hicimos lo mismo? Así que fueron estas actitudes, esta rebeldía, este pecado. Fue todo esto que le llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y lastimosamente esa rebelión continúa el día de hoy. Alguien dice, bueno, ya con esto del coronavirus, yo creo que ya todas las almas están listitas para ir al cielo y recibir al Señor. El Señor está salvando a muchos, a miles y miles y miles en diferentes pueblos, en diferentes hospitales, en diferentes ciudades, en diferentes calles. Este es un tiempo de salvación que solamente, como hemos reflexionado, un día en las estadísticas del cielo veremos que en esta cuarentena cuántas almas fueron salvadas. Pero hermanos amados, pisemos sobre la tierra. Algunos, ni con el coronavirus, ni con pandemia, ni con la aparición del anticristo, ni siquiera con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, ni siquiera con todo lo que les espera este mundo, hay algunos que nunca recibirán a Cristo para ser salvos. Pero Cristo murió para pagar nuestra deuda por el pecado. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La tercera parte de este versículo dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no va a haber gratitud
en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo no vamos a agachar nuestra cabeza, a inclinar nuestras rodillas? ¿Cómo no vamos a decirle al Señor, por lo menos, gracias, gracias? Porque a pesar de mi descarrío, a pesar de haber estado extraviado, cargaste tú todo mi pecado, todo. Jesucristo lo pagó por completo. Hermanos amados, no sé usted, yo pienso que sí, pero cuando uno tiene un compromiso, cuando uno tiene algo que pagar, por lo menos yo a veces no puedo ni dormir, y no son cantidades fuertes, ¿sí? Hablo a título personal, como familia, porque como iglesia obviamente tenemos valores que cubrir altos. Ustedes conocen que nosotros arrendamos, por ejemplo, los locales que tenemos. Pero hermano querido, qué satisfacción es cuando una deuda queda pagada por completo. Y la buena noticia, iglesia preciosa, iglesia amada por el Señor, es que Jesucristo pagó por completo la deuda ante Dios. No hay ni medio centavo, no hay nada, hermano. Está pagado completamente. ¿Por qué? Porque más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él voluntariamente pagó nuestra deuda por el pecado. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación significa que Él mismo se entrega en sacrificio. ¿Para qué? Para que el Señor sea favorable para nosotros, sea propicio para nosotros. En el arca del pacto había la tapa superior que se llamaba el propiciatorio. Ahí precisamente se derramaba la sangre de una víctima que era un símbolo, una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en propiciación por nuestros pecados. De hecho, dice la Biblia que Él mismo se hizo pecado por nosotros, porque cayó todo el pecado y toda la maldad sobre Él. Y por último, gracias a Dios, fuimos redimidos por su sangre. La redención por su sangre, ese es el tema en el cielo. Ese es el canto en el cielo. Lo vimos, hermanos, el día domingo. Revisamos algunos pasajes en el libro de Apocalipsis. Ese es el canto en el cielo. El Cordero que fue inmolado. Sí, Señor. Este será el regocijo también de todos aquellos que hemos sido salvados por gracia. Este será el regocijo de todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines en el cielo. Veamos el siguiente versículo, por favor. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Centrémonos en el versículo 7, por favor. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahora él también se identifica como oveja. Así como nosotros, ovejas descarriadas, perdidas, desorientadas. Ahora él dice, como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Alguna vez, no sé si usted ha constatado cómo se trasquila a una oveja? La ovejita no dice absolutamente nada. Simplemente pasan la máquina o la tijera. Y él pone este símil, este ejemplo, esta relación. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca. Amados, yo quisiera que consideremos el silencio de nuestro Salvador. El silencio de aquel que se le ha descrito hasta este momento como varón de dolores, el desechado, el menospreciado. El silencio de nuestro Redentor,
que fue azotado por nuestros dolores, el que fue herido y que nos trae paz por haber sido herido y molido, aquel que cargó con el pecado de todos los descarriados. Yo quiero que veamos el aspecto que nos muestra el versículo 7, Isaías 53, 7. Un aspecto acerca del carácter de Cristo. No abrió su boca, enmudeció, hizo silencio. Amado, esto nos habla de la disciplina. Cuando se está bajo presión, el dominio propio, el control de nuestro Señor Jesucristo, durante las presiones inminentes de la cruz, ese Cristo silencioso, con su silencio, hasta el día de hoy, nos enseña, con su silencio, proclamó su fortaleza. ¿Por qué? Porque Cristo guardó silencio cuando le oprimían. Lean nuevamente, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Lean nuevamente, angustiado él y afligido, 700 años antes de que se cumpla. Mire los detalles, mire la descripción, considere que hay alguien que dirige la historia del mundo, la historia de la salvación, la historia de las naciones, la historia de la iglesia del Señor, la historia de tu familia, tu historia. Hay alguien que está dirigiendo. Angustiado él, 700 años antes, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Consideremos, por favor, lo siguiente. En primer lugar, tomemos en cuenta que cuando le arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, ese fue un arresto injusto completamente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor era inocente. Y de pronto vemos nosotros que fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Fue traicionado con un beso. Esta es una de las formas más bajas de traicionar. Cuando se le dicen, no pasa nada, es más, aquí está mi abrazo, aquí está mi beso, y por la espalda te están dando una puñalada. Eso experimentó nuestro Señor Jesucristo. A él sí lo acusaron falsamente, sin embargo, guardó silencio. Mateo capítulo 26, por favor, veamos rápidamente. Mateo capítulo 26, por favor, vamos a leer desde el versículo 60. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que está ante el concilio. Ante el concilio. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. O sea, no solo Judas Iscariote hizo lo que hizo. Ahora, la clase religiosa se consiguieron 2 testigos falsos. Imagínense el grado de injusticia. Imagínense el grado de maldad. Versículo 61. Estos 2 testigos falsos dijeron, 61. Mateo 26, 61. Dijeron, este dijo, hablando del Señor, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y el Señor estaba hablando de su propio templo, porque en 3 días iba a resucitar. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote, dijo, ¿no respondes nada? Hizo silencio, afligido, no abrió su boca, enmudeció. Mire, dice, no respondes nada, le dice el sumo sacerdote, que no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor callaba. Se mantuvo en silencio, no solo cuando los que le perseguían le acusaban,
sino que cuando los que le seguían le fallaron, se mantuvo en silencio. Después de orar en el huerto de Getsemaní, y después de ser apresado, dice la palabra que huyeron, lo abandonaron. De hecho, Pedro le negó. Usted conoce lo que hizo Pedro, le negó 3 veces. La manera en que Pedro describió luego, ya después de que lloró amargamente, después de que pasaron los años y Pedro ya se encontraba anciano, Pedro recordaba el silencio de Cristo. Por eso él en la epístola de Pedro, 1 de Pedro 2:23, dice que cuando le maldecían, no respondió con maldición. Él recordaba lo que sucedió en el patio de Caifás. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando le maldecían, no respondió con maldición. De hecho, nuestro Señor Jesucristo guardó silencio ante Pilato. Mateo 27:14 dice, Mateo 27:14 dice, pero Jesús, vamos a leer desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Solamente le dijo, tú lo dices. Hasta ahí no dijo nada más. Pudo haber argumentado, pudo haberles dado una clase magistral de teología, pudo haberles expuesto las escrituras de manera impresionante. Tú lo dices, tú lo dices. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de la manera que el gobernador se maravillaba mucho. Decía que este pasaje, Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Amados, nos muestra parte del carácter de Dios. ¡Qué dominio, hermanos! Él sabía cuándo hablaba y él sabía cuándo callaba. Ahora, compare su silencio al nuestro, cuando somos criticados, cuando algo no nos cuadra, ¿sí? Compare su silencio cuando nosotros somos oprimidos, cuando somos rechazados. Compare el silencio del Señor. Nosotros por lo general, ¿qué hacemos? No nos quedamos callados. ¿Qué hacemos? Respondemos. E inmediatamente está la argumentación. Hay veces, amados hermanos, que es preferible, quedarse en silencio. Como reflexionaba con mi familia y con algunos hermanos el día de hoy, en estos días. Cuando el siervo de Dios, cuando la sierva de Dios se queda más bien en silencio, le das la oportunidad que Dios te defienda. Y eso es cierto. Que sea el Señor quien te defienda. Vemos nosotros que aquel que fue angustiado, afligido, no abrió su boca. Que Dios nos dé esa capacidad, que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo para saber cuándo se abre la boca y cuándo se cierra la boca. Tremendo, hermanos. Cristo guardó silencio cuando le oprimían, pero también Cristo guardó silencio cuando le afligían. Dice, y afligido, no solo angustiado, y afligido, no abrió su boca. Ahora, pasan 700 años y esto se cumple, ¿sí? Así como no abrió su boca ante sus acusadores y ni siquiera abrió su boca ante sus seguidores cuando le abandonaban. Nuestro Señor guardó silencio cuando le afligían. Cuando le afligían, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo recibió azotes en su espaldita, ¿no es cierto? Y en todos esos azotes, 40 menos 1, 39. La ley romana decía que no podían pasarse de 40 porque tenían un castigo si es que
se daba más de 40 azotes, así que los soldados romanos, ¿qué hacían? Para no correr riesgo, los soldados romanos daban 39 azotes, 40 menos 1. Con eso ellos no arriesgaban sus espaldas, no arriesgaban su vida, no incumplían la ley impuesta por el Imperio Romano. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo recibió esos 39 azotes, en esos 39 azotes el Señor no abrió su boca. ¿Te puedes imaginar? Tampoco cuando los soldados lo escarnecían, no abrió su boca. Cuando la corona de espina y la caña que le pusieron como cetro, ridiculizándole, no abrió su boca. La gente gritaba y vociferaba. La gente abría su boca de manera imprudente, burlona, y le decían: salve, salve, rey de los judíos. No abrió su boca cuando le escupieron. No abrió su boca cuando le golpearon. No abrió su boca cuando echaron suertes de sus vestiduras. No respondió cuando le injuriaban y cuando se burlaban de él. No abrió su boca, cumplió al pie de la letra lo que había sido profetizado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo describió Pedro? Ya lo leímos, ¿no es cierto? Ya lo revisamos. Pedro dijo que cuando le maldecían, no respondió con maldición. Pero ¿cómo nos muestra el apóstol Pablo? ¿Cómo describe el apóstol Pablo su silencio? El apóstol Pablo dice que se despojó a sí mismo. El apóstol Pablo dice que se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo nos da el Señor a cada uno de nosotros cuando estamos afligidos? ¿Qué ejemplo el Señor me da a mí una vez más cuando estamos pasando por tiempos de aflicción, de angustia? Al preparar este mensaje le decía al Señor: por favor, dame la palabra justa. Enséñame, Señor, enséñame a ser prudente, o sea, dame la capacidad de hablar cuando tengo que hablar y tápame la boca, Señor. No quiero decir nada que dañe, que lastime, que incomode a nadie. Yo le decía, porque Señor, después de todo, solo tú conoces mi corazón. Hay veces que se puede decir algo y alguien queda incomodado, cuando en el fondo nunca tuviste esa intención. Que nos dé Dios a todo el cuerpo de Cristo y a los que nos están escuchando en esta noche, en este año, que Dios nos dé esa capacidad que tiene su Hijo Jesucristo, de cerrar nuestra boca aun cuando somos angustiados o afligidos. Qué linda lección, mis amados, para nuestra vida. Qué bueno que el Señor nos haya encerrado en nuestros hogares, porque lo que está pasando en el mundo no es cuestión de los chinos, no es cuestión de los murciélagos, no, está bajo la soberanía de Dios. Entienda o no entienda la gente, lo que está pasando es bajo la autorización y permiso de aquel que es soberano. Pero qué hermoso poder aprender todo lo que hemos estado aprendiendo en estos días, amados. Así que nuestro Señor Jesucristo guardó silencio cuando le oprimían, guardó silencio cuando le afligían. Y por último, nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero silencioso. Dice, versículo 7, capítulo 53, como Cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, una vez más, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías, por un lado, tuvo que haber considerado el Cordero Pascual.
aquel que se describe en todo el capítulo 12 del libro del Éxodo. Usted lo puede revisar luego tranquilamente. Tuvo que haber considerado ese cordero que hablaba de la liberación de Egipto. Usted recuerda 430 años bajo el yugo, bajo la esclavitud de los egipcios. Y ni siquiera con las plagas Faraón dejaba salir al pueblo del Señor. Hasta que el Señor mismo da una orden que se ponga la sangre de ese corderito sin mancha en los dinteles de la puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte no entre a esos hogares, representando el cordero que habla de la liberación del pueblo de Dios. ¿Y acaso el pueblo de Dios, llamada Iglesia, en esta dispensación no hemos sido liberados gracias a la sangre del cordero pascual, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Isaías miró hacia el pasado y consideró Éxodo 12, el cordero que libró de la opresión que experimentaba el pueblo de Israel, el cordero que los rescató de sus aflicciones, de sus dolores, de sus azotes. Vivir como esclavos, hermanos, ninguno de nosotros hemos vivido bajo la esclavitud como las que experimentó la nación de Israel, ese tipo de esclavitud, porque fuimos esclavos de pecado, y lo entendemos, que es peor. Pero Isaías miró hacia el pasado, pero también Isaías miró hacia el futuro, al Cordero de Dios, el Cordero cuya muerte traería la liberación a todos aquellos que creen, el Cordero cuya sangre nos limpiaría de nuestros pecados, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Que en esta Semana Santa podamos decir de la misma forma, he aquí el Cordero de Dios, que quita mi pecado y que quite el pecado de todo el mundo. ¿De quién es ese mundo? De todos aquellos que creen. Que creen. Esa es la condición. Amado, no sé si tú te sientes conmovido a causa del silencio del Cordero de Dios. Lo que es yo, sí. Tenemos que aprender a estar en silencio también delante de Dios, y muchas veces en silencio delante de los hombres. Si pudieras hacer una lista de cuántas veces te has metido en problemas por no hacer silencio. Mi abuelita tenía un dicho. Ella decía, uno es esclavo de lo que dice, pero nunca es esclavo de lo que se calla. Entonces, no es bíblico, pero es cierto, hermanos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquel cordero que no abrió su boca te invita esta noche a confiar en él y a ser de una vez por todas liberado por él. Amados, qué privilegio poder estudiar la palabra con ustedes, de las personas que me han escuchado. Tal vez hay alguien que dice, sí, yo he vivido lejos de Dios. Yo me identifico con esas ovejas descarriadas, sí, extraviadas, yendo por mi propio camino. Bueno, la noticia de hoy es que Jehová cargó en él el pecado de cada uno de nosotros. Yo quisiera que por favor me acompañes en este tiempo de oración. Primero voy a orar por aquellas personas que el día de hoy rinden su vida al señorío de Jesucristo. Y luego quisiera orar por algunas pocas peticiones de oración que tengo, que representan, ¿sí?, otras causas parecidas y otras que ni siquiera podemos nosotros poner en la lista.
Pero por favor, te pido que oremos. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y di conmigo: aquella persona que hoy rinde su vida a Cristo, dígale: Señor Jesucristo, reconozco que he vivido todo el tiempo de mi peregrinaje en esta tierra lejos de ti, apartado de ti, en mi propio camino, siguiendo mis propias opiniones, queriendo vivir bajo mis propias leyes. Pero hoy me he dado cuenta que lo que he hecho es darte la espalda a ti y romper tus principios y quebrantar tu ley, que es perfecta. Señor, yo me arrepiento de corazón, pero reconozco mi pecado. Yo necesito ser salvado y no hay religión, no hay organización eclesiástica, no hay camino, no hay forma. Hoy rindo mi vida a tu señorío, Señor. Reconozco mi pecado y me arrepiento. Te pido, humildemente te pido que por favor me perdones. Pongo toda mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y es allí donde tú cargaste con mi maldad, con mi pecado, con mi iniquidad, con mi transgresión. Señor, me arrepiento, te pido perdón y acepto ese perdón por gracia, porque no la merezco. Gracias por perdonarme y gracias, Señor, por darme vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque a partir de este día soy tu hijo y tú eres mi Padre. En los méritos del que a partir de este día es mi Señor y Salvador Jesucristo, he orado. Amén y amén. Señor, también queremos poner delante de ti la vida de Milton Gordillo y María Adún. Esta es una pareja de esposos, Señor, que viven en Guayaquil, y ellos ya han sido diagnosticados con el coronavirus. Señor, por favor, pon tu manito en esas vidas y pon paz en esa familia, Señor. Oramos por Gaby Calderón y por María José. Ellas trabajan en un hospital y están con miedo y están con temor. Te pedimos que sea tu paz sobre Gaby y sobre María José. Que sepan, Señor, que tú las estás guardando. Úsale, Señor, para tu gloria, y usa a todos los médicos y enfermeras. Oramos por Alejandro Guevara, este pequeñito que apenas tiene 2 años, que hace pocas horas ha presentado convulsiones. Señor, te pedimos que obres de manera poderosa. Ayer, Señor, a través de tu palabra, animaba a tu pueblo a que oremos por sanidad, Señor. Porque creemos que tú tienes el poder. Lo que no hacemos es usar pasajes bíblicos que no debemos, pero creemos en tu poder. Levanta a este pequeñito, Alejandro Guevara. Oramos por Rihanna y te damos gracias, Señor, porque tú obraste de manera milagrosa. Porque, Señor, en medio de esta emergencia, Rihanna, esta pequeñita creo que tiene 10 años, no había un hospital, no había un quirófano, no había quien quiera operarle. Y, Señor, contra todo pronóstico, tú pusiste las personas y pusiste los recursos y ella se está recuperando. Gracias, Señor. Y gracias por la cantidad, Señor, de oraciones que se están elevando en este momento. De personas, de familias, que yo no sé, que no me acuerdo, pero que tú estás poniendo en el corazón de tu pueblo. Señor, escucha la oración de tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque tu nombre esta noche ha sido glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por no tener feriado de Semana Santa. Gracias. Gracias por tenernos en este lugar, delante de ti y meditando en tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Ten misericordia
ten misericordia de todos aquellos, Señor, que no te conocen. Pero gracias porque tú sigues obrando. Aunque yo no pueda ver como lo hemos cantado, aunque yo no pueda ver, sé que tú sigues obrando. Y enséñanos a ser prudentes, enséñanos a guardar silencio, Señor, cuando seamos afligidos o angustiados. Esta palabra la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón. Tu bendición sea sobre tu pueblo. Yo bendigo, Señor, cada una de las personas que están viendo este programa y sus familias. Que tu paz sea sobre cada uno de ellos. Tu protección y tu provisión sobre cada uno de ellos. Recuérdales que si están en ti, ya están cubiertos con tu preciosa sangre. No necesitan cubrirse a cada rato. Ya están cubiertos con tu preciosa sangre hasta ese día glorioso en que te veamos cara a cara. Tu paz sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos orado. Amén. Y todos decimos amén. Amados, que la paz del Señor sea con ustedes. El día de mañana, confiamos en el Señor que no tengamos problemas de internet. Y si es que los hay, por favor, ahí nos tenemos paciencia. Pero el día de mañana vamos a tener un tiempo muy, muy especial también. ¿Sí? Viernes Santo. Hay gente que se complica con los días, de que sí, que cuando mismo, que 3 días y 3 noches, y que no calza, y que... Por favor, pongamos nuestra mirada no en los días, pongamos nuestra mirada en aquel que es Señor de todos los días. Ahora Él es nuestro descanso, ahora Él es nuestro reposo, y a Él le damos la gloria y honra. Si el Señor no viene antes, mañana a las 7 de la noche, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Dígale al Señor: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ore al Señor.
Este es el tiempo para agradecerle en sus propias palabras. Exprésele gratitud al Señor. Gracias, Dios. Lo reconocemos, es tu gracia, es tu amor. Dígalo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor.